La partitura química de nuestra existencia, el ritmo invisible del pH. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Spotify, Apple Podcast y YouTube Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este episodio desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Hoy nos alejamos de las grandes estructuras visibles para sumergirnos en una danza subatómica, un susurro de protones que determina desde el punzante estallido de un limón en nuestra lengua hasta la silenciosa pero implacable corrosión que devora las arterias de hierro de nuestras metrópolis. Vamos a explorar la actividad de los iones hidrógeno, una medida de intensidad que actúa como el latido invisible de nuestra civilización. Pónganse cómodos para este viaje intelectual donde la precisión del ingeniero y la curiosidad del ensayista se encuentran para descifrar el equilibrio que sostiene nuestra realidad. A menudo, en nuestra búsqueda de estabilidad, confundimos el equilibrio con el reposo absoluto. Sin embargo, en la ingeniería ambiental, el equilibrio es una coreografía frenética de intercambio iónico. El pH no es simplemente una cifra técnica en un informe de laboratorio o una etiqueta en un producto de aseo. Es la medida de la intensidad de las condiciones ácidas o alcalinas de una solución. Aquí es donde debemos hacer una pausa para una distinción fundamental que a menudo elude al ojo no entrenado. La diferencia entre intensidad y capacidad. Imaginen dos soluciones 0.1 normal, una de ácido sulfúrico y otra de ácido acético. Ambas poseen el mismo valor de neutralización, la misma capacidad de combate, por así decirlo. Pero mientras el ácido sulfúrico es un extrovertido agresivo que se disocia casi por completo, entregando un pH cercano a 1, el ácido acético es tímido y reservado, manteniendo sus protones unidos con tal tenacidad que su pH apenas roza el 3%. Para un ingeniero, esta diferencia de 2 unidades no es un detalle menor. Es una encrucijada algorítmica que define si una tubería durará décadas o si será consumida por el herrumbre en cuestión de semanas. Esta intensidad es la directora de orquesta en los procesos más críticos de nuestro suministro hídrico. En las plantas de tratamiento, el pH decide si la coagulación química será efectiva para clarificar el agua o si terminará en un lodo inmanejable. Es el guardia de seguridad que garantiza que la desinfección elimine patógenos de forma eficiente y el arquitecto molecular que permite el ablandamiento del agua mediante la precipitación de magnesio, un fenómeno de especiación, donde el pH dicta qué forma química prevalece. Sin este control, el plomo de las soldaduras o el cobre de las instalaciones domésticas podrían disolverse silenciosamente en nuestro café matutino. Entender el pH es en esencia comprender los cimientos de la seguridad hídrica moderna, pero para domesticar este concepto tan abstracto, debemos mirar hacia atrás a una época donde la química era un acto de coraje sensorial. La historia del pH es la crónica de cómo la humanidad transformó la experiencia subjetiva en precisión matemática. Durante siglos, la frontera entre lo ácido y lo básico se trazaba con la lengua. Los químicos pioneros, en un despliegue de valentía que hoy provocaría el colapso de cualquier comité de seguridad industrial, identificaban sustancias probando el peligro. Distinguían el agrio de los ácidos y la naturaleza jabonosa de las bases mediante el gusto y el tacto, o utilizando extractos vegetales que cambiaban de color. Estos últimos son los ancestros de nuestros indicadores modernos. Este método arcaico comenzó a sistematizarse en 1766, cuando Henry Cavendish aisló el hidrógeno,
proporcionando el primer hilo de una madeja que tardaría más de un siglo en desenredarse. Pronto se descubrió que la neutralización siempre producía agua, lo que sugería que, si los ácidos tenían hidrógeno, las bases debían poseer grupos hidroxilo. Sin embargo, la verdadera iluminación teórica llegó en 1887 con Staff Arrhenius. Él propuso la teoría de la ionización, planteando que los ácidos se disocian en agua para liberar iones de hidrógeno, esencialmente protones desnudos, mientras que las bases liberaban iones de hidroxilo. Visualicen estas moléculas como parejas en un salón de baile, que al entrar en contacto con el agua deciden separarse para buscar nuevas interacciones. Arrhenius nos enseñó que la fuerza de estas sustancias reside en su voluntad de separarse. No obstante, cuantificar esta voluntad era una pesadilla administrativa. La concentración de iones de hidrógeno en el agua pura es de aproximadamente 0.000001 moles por litro. Para los científicos de finales del siglo XIX, escribir trabajos académicos plagados de 7 ceros antes del primer dígito significativo no era solo tedioso, era una invitación al error y un laberinto de potencias negativas que nublaba la claridad del juicio. La salvación llegó en el siglo XX. En 1909, gracias a la elegancia intelectual de Sorenson, al proponer el uso del algoritmo negativo de la actividad del ion hidrógeno, Sorenson realizó un acto de alquimia matemática. Transformó esas fracciones infinitesimales en una escala manejable del 0 al 14. Fue el equivalente a inventar una regla universal que permitía medir la intensidad química con la misma sencillez con la que medimos la temperatura. Esta simplificación fue un alivio absoluto para la industria. Permitió que los ingenieros controlaran con precisión quirúrgica procesos como la oxidación del cianuro en aguas residuales o la deshidratación de lodos, donde el éxito depende de mantenerse en rangos extremadamente estrechos. Pero toda teoría necesita un instrumento que la haga tangible, y el camino hacia la medición moderna estuvo lleno de obstáculos técnicos dignos de una epopeya. Originalmente, el estándar absoluto era el electrodo de hidrógeno, pero a pesar de su estatus real, era una criatura caprichosa y temperamental. Requería un flujo constante de gas hidrógeno y una superficie de negro de platino que se envenenaba con la menor impureza de la muestra, volviéndose útil en el trabajo de campo. El verdadero giro argumental ocurrió en 1925, cuando se descubrió que una membrana de vidrio especialmente formulada podía desarrollar un potencial eléctrico proporcional a la actividad de los protones, sin dejarse perturbar por la mayoría de las interferencias químicas. Fue la entrada triunfal del héroe tecnológico. Para la década de 1940, con la llegada de unidades que funcionaban con corriente alterna, el pHímetro dejó de ser un lujo de nicho para convertirse en el habitante indispensable de todo laboratorio serio. Hoy la versatilidad de este superpoder del electrodo de vidrio es asombrosa. Disponemos de electrodos tipo lanza que pueden perforar sustancias semisólidas. Imaginen medir la acidez interna de un queso o de un tejido biológico, y sensores capaces de resistir temperaturas extremas o niveles de alcalinidad superiores a 10. Esta capacidad de obtener datos accionables en condiciones hostiles es lo que permite que los procesos biológicos en el tratamiento de aguas residuales no colapsen, protegiendo a los microorganismos que purifican nuestro entorno. Sin embargo, justo cuando creemos haber dominado la escala, la termodinámica nos lanza una lección de humildad que desafía nuestra intuición más básica. Existe un dogma popular que dicta que el pH 7 es el centro inmutable de la neutralidad, pero la química, siempre dinámica, nos revela que la neutralidad es una criatura que cambia con la temperatura. El producto iónico del agua, ese valor constante llamado Kw, es sensible al calor.
En un gélido amanecer a 0 grados centígrados, la neutralidad absoluta se desplaza hacia un pH de 7.5. Por el contrario, si calentamos el agua hasta unos humeantes 60 grados centígrados, el punto neutro desciende a 6.5. Esto significa que un agua con pH 6.5 a alta temperatura no es ácida, sino perfectamente neutra. Es una traición de los sentidos y de las reglas fijas. No recuerda que incluso los pilares de la ciencia están en flujo perpetuo y que la precisión exige siempre considerar el contexto térmico de la naturaleza. Al final de este recorrido, entendemos que el pH es mucho más que un número en una pantalla digital. Es el lenguaje en el que el agua nos comunica su potencial para dar vida o para corroer el mundo que hemos construido. Desde los valientes químicos que probaban la acidez hasta los modernos sensores de vidrio, nuestra búsqueda ha sido siempre la misma: escuchar el ritmo invisible de los protones para armonizar nuestra existencia con los recursos del planeta. Hemos transformado el gusto intuitivo en una métrica de precisión para asegurar que cada gota que consumimos de agua sea un testimonio de equilibrio. Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso de notas de voz en la última versión del iOS y la edición en Audacity. Si buscas seguir descubriendo la magia química que sostiene nuestro día a día, te invito a que te suscribas y escuches Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. En Apple Podcast, en Spotify, en YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos vemos en el próximo episodio.